No me gusta ser mamá. Esto es lo que muchas de nosotras como mujeres realmente quisiéramos decir. Hoy quiero hablar de una frase que muchas de nosotras hemos pensado en algún momento, pero que casi ninguna de nosotras se atreve a decirlo en público. Y es, no me gusta ser mamá. Sé que decir esto en voz alta se siente como un pecado, pero hoy quiero que te des el permiso de poder sentirlo. No me gusta ser mamá. Y no es que estés rechazando a tu hijo, es que estás rechazando todo ese agotamiento, todo ese abandono que te dijeron que venían incluidos en el paquete de ser mamá. Y quiero que antes de que me juzgues o juzgues esta frase, escuches esto. Muchas veces no significa que no amemos a nuestros hijos. Cuando nos llega esa frase a la cabeza, muchas veces es porque nos trae otro mensaje. Ese mensaje de realmente no me gusta cómo llevo mi maternidad actualmente. Mantengo agotada, me siento sola, me he desaparecido de mi propia vida. No me gusta vivir para todos menos para mí. No me gusta tener que sentir culpa por necesitar un espacio de autocuidado. No es que nosotras odiemos la maternidad realmente. A veces lo que realmente sentimos es ese odio de ese autoabandono que hemos llevado y cargado durante tantos años. Hola, hola y bienvenidas a este nuevo episodio. Soy Andrea Velasco, tu mentora en bienestar consciente y propósito. Y hoy te traigo un tema súper especial en este especial de las madres. Feliz Día de las Madres a todas aquellas que se han dado esta oportunidad, a todas aquellas que se han dado y han decidido ser mamás en la situación por la que sea que estén pasando, pero un feliz, merecido y bendecido mes, merecido día, que estén llenas de amor, de abrazos, apapuchos con sus hijos, con sus familias, para las que tienen pareja, para las que no, para las que tienen una red de apoyo, que estén con sus amigas, con sus vecinas, con sus parientes, para todas aquellas que sea un espectacular día lleno de amor. Y hoy, como lo pudieron ver en esta introducción, quiero hablarte de algo que es súper crítico en nosotras las mamás. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que nosotras no nos atrevemos a decir en muchas ocasiones? Es que empezamos a sentir algo por dentro, un algo que nos incomoda y que muchas veces la cabeza nos manda esa frase, esa imagen, esa sensación, ese sentimiento de que nosotras realmente no amamos ser mamás, nos sentimos la peor mamá del mundo o sentimos que estamos dando una crianza inadecuada, que no lo estamos haciendo bien. Nos empezamos a sentir culpables, nos autoabandonamos, empezamos a sentir un desgaste, un cansancio físico, mental, emocional, y en muchas ocasiones no nos atrevemos a pedir ayuda para pasar estos tiempos. En muchas ocasiones todo lo guardamos nosotras solas. Y tranquila, yo no quiero que tampoco te juzgues por esto. Yo también pasé y viví por lo mismo durante mucho tiempo. Es más, aún después de haberlo comprendido y entendido, aún hay cosas que de cierta manera en algunos momentos prefiero intentar resolverlo sola. Obviamente yo ya sé en qué momento debo pedir ayuda y cuándo debo pedir ayuda desde un inicio. En todo caso, sea como sea que lo estés llevando hoy, quiero que te lleves esto desde todo, con todo mi amor y que lo sientas en tu corazón. Tú no eres una mala mamá. Simplemente estás pasando por una situación que te vino a enseñar, una situación que en este momento sí te está incomodando, pero esa situación que en este momento te está incomodando, es esa situación, son esas cosas que tú vas a aprender, que tú vas a integrar, que vas a empezar a descubrir de ti. Y en esto quiero hacerte un llamado súper especial para que empieces a abrir la mente, a abrir esa capacidad, a expandirte como mujer, porque
de todo esto que tú ahora, en este momento, probablemente estés pasando por mucho sufrimiento, dolor, angustia, ansiedad, depresión e inclusive, y lo digo con mucho cuidado, ideación suicida. Todo esto nos trae a un camino súper especial y espectacular de autodescubrimiento, que si tú te lo permites y te das el permiso de explorarlo mucho más a fondo, vas a encontrar en ti un gran potencial. Y hay algo dentro de la maternidad que no nos explican, y es que a muchas de nosotras nos vendieron una imagen. Nos vendieron esa imagen de esa mujer dulce, de un amor que nace súper en automático, de una plenitud total, de un instinto perfecto, de esa gratitud constante. La realidad es que es otra. En la práctica, la maternidad no siempre se siente tan plena, uno no siempre se siente tan en calma. La maternidad también trae un cansancio brutal físico. Amamantar muchas veces al inicio no es fácil. Hay un duelo también en nosotras por esa vida anterior que nosotras llevábamos y que ahora va a cambiar. Existe miedo, también existe una rabia silenciosa, una falta de apoyo, tu cuerpo cambia y se siente una soledad emocional que uno muchas veces no sabe explicar. Y cuando todo esto aparece, empezamos a sentirnos como monstruos, empezamos a creer que somos de las peores mamás del mundo, porque no nos enseñaron que maternar también exige, también nos exige. Y súmale a todo esto esas creencias que nos transmiten nuestras abuelas, nuestras tías y hasta nuestras propias mamás o papás o esas personas que ya pues son un poco más adultas. Y es esa, yo no sé si de pronto a ti te lo dijeron, pues, pero es esa frase de, es que tú pierdes y debes dejar tus sueños a un lado por ser mamá. Y ese es para mí fue uno de los mayores detonantes de decir, o sea, no voy a llevar mi maternidad de esta forma. Definitivamente yo no coincido con esta creencia. Yo entro en total disrupción, esto conmigo no coincide, esto no concuerda, esto no se siente coherente. Porque si yo soy una mamá, no voy a poder disfrutar de mi hijo, pero al mismo tiempo disfrutar de la mujer plena tal como soy? Porque voy a tener que dejar mi vida a un lado solamente por dedicarme a ser mamá. Esto no tenía ningún sentido para ti, perdón, para mí. Y adicional a esto, entonces llega la otra contraparte en donde tú ves las mujeres exitosas y de pronto en redes o en otros espacios, antes eran muy popular, donde veías a la mujer exitosa, no sé, Vilma Núñez, Margarita Pasos, mujeres así, de esas que nombras, no más con nombrarlas, tú ya sabes de quién estamos hablando. Entonces esa imagen de esa mujer profesional también competía con el rol de mamá, porque entonces decían que si era profesional tenía que abandonar a su hijo o a sus hijos para dedicarse 100% en su profesión o en su éxito, cosa que para mí tampoco era coherente. Y empecé a cuestionarme realmente cómo era que yo quería llevar mi maternidad, cómo era que a mí me hacía sentir realmente plena ser mamá. Pues para mí, la verdad ha sido todo un camino de construcción, de descubrimiento, de volver a preguntarme qué es lo que me gusta hacer, porque yo también caí en en esa etiqueta de que me tengo que sacrificar, tengo que dejar de ser por darle a él. Cosa que si tú lo haces y tú te sientes a gusto, está perfecto. Pero como te lo digo, yo la verdad no me sentía en coherencia. Yo dije que estos dos roles sí o sí se tenían que integrar y debía existir un equilibrio que he ido encontrando día tras día. Encontré que puedo ser esa mamá profesional, esa mujer que se siente plena haciendo lo que más ama hacer, con también ser una mamá presente que está para su hijo, una mamá
que no es que lo pueda todo, pero que sabe cuándo pedir ayuda, que sabe cuándo tiene que delegar ciertas tareas. Entonces, concluyendo un poco con el tema, encontré que lo que a mí me estaba realmente chocando eran esas creencias que me habían transmitido y estaba luchando contra mi naturaleza porque había apagado a mi mujer interior solamente por dedicarme a ser mamá. Y todo esto, digamos que se disparó por una charla que tuve con una amiga en el trabajo porque estábamos hablando de algo de los hijos, no recuerdo muy bien. En todo caso fue que en ese momento me llegó una pregunta súper inquietante que me dijo, ¿qué voy a hacer yo después cuando mi hijo decida hacer su propia vida? Porque pues sí, o sea, somos mamás, pero nuestros hijos no se van a quedar con nosotras toda la vida. Ellos vinieron a hacer su propia vida. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con la mía si ahorita estoy dedicada 100% solamente a ser mamá? Y dejé mucho atrás de lo que a mí me gustaba hacer. Ahora solamente produzco para darle a él, pero yo me he dejado totalmente a un lado. Cuando esta pregunta llegó a mí, en ese momento, en ese instante, sentí el vacío más profundo, pero ese vacío existencial, ese que me dejó a mí perpleja y a lo cual yo le dije, la verdad no sé qué hacer en este momento con mi vida. Y después de eso empecé ese camino de autodescubrimiento, de mirar qué era maternar, qué era ser mujer, cómo enlazar esos dos roles. Y algo que me viene mucho a la cabeza y que he ido aprendiendo es que maternar no solamente nace cuando nace un hijo, ¿sí? También empieza con esa niña que fui. ¿Cómo lo recibí yo? ¿Qué fue lo que a mí me faltó? ¿Cómo fue que yo aprendí a ser mamá viendo a mi mamá, viendo a mis abuelas, viendo a mis tías? ¿Cómo y qué y cómo y con qué me sostuvieron, si me escucharon, si no me escucharon? ¿Sí? Porque muchas mujeres no solamente criamos o educamos a los hijos, también estamos cargando heridas antiguas, heridas internas que llevamos en el alma, heridas de abandono, herida de rechazo. Y esa maternidad es el espejo de mi propia historia. Así que si hoy te sientes vacía, te sientes triste, apagada o culpable, es probable que estés tratando de dar un sostén que tú nunca recibiste cuando eras niña. Así que no vas a poder dar agua de un pozo que tú tienes seco. Es muy complejo tú dar ese amor que tú nunca recibiste si ni siquiera sabes qué es amar, qué es el amor o cómo se siente el amor. Esto solamente para ponerte un ejemplo, porque la verdad, pues son muchas las aristas que uno puede cubrir, que uno debe descubrir, que uno aprende a integrar, que uno aprende de todo lo que es ser mamá, de todo lo que es ser mujer y cómo integrar esta vida en armonía y en equilibrio. Y te conté que esa pregunta de, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida después de que mi hijo crezca? También me trajo otras, porque es que yo siempre quería escapar, siempre quería estar sola, yo quería desaparecerme totalmente del radar, porque es que a mí el solamente ser mamá no me estaba llenando, no me estaba dando esa sensación de plenitud. Y aquí fue donde empecé a entender que no era un rechazo hacia mi hijo, era un dolor por haberme abandonado a mí. Era una herida que traigo desde la infancia, de la cual pues apenas había estado o apenas estaba en el camino de descubrirla. Pero reconocer esa herida, saber que existía y saber que podía hacer algo para sanarla, fue lo que a mí me trajo luz, un atisbo de luz que me alumbró el camino que debía seguir. Y la imagen que nos venden a muchas de nosotras es esa imagen de esa mamá sacrificada. Como te dije, a ti te dicen tus ancestros de que tú debes dejar tus sueños o apartar tus sueños por dedicarte 100% a mantener o a criar o a educar a tus hijos. Y eso no les va a importar si tú te rompes, si tú estás triste, si estás ansiosa, si tienes depresión, si tienes ideación suicida. Es más, ellos, hablo de la sociedad, de otras personas, no necesariamente son todos,
Hay muchas personas que son conscientes, son muy empáticos, que nos escuchan, nos apoyan, pero también hay otras personas que aún les falta un poco de conciencia y son esos que nos etiquetan, nos orillan, nos echan sal en esa herida y nos dicen que nosotras somos flojas, que nosotras somos lo peor del mundo, solamente por querer hacer nuestros sueños, por querer dedicarnos tiempo, por amarnos, por cuidarnos. Y nos empiezan a etiquetar y esas etiquetas a veces nos llenan la cabeza de muchas cosas con las que realmente cargamos y llevamos a cuestas. Y si te soy honesta, pues esas etiquetas en algún momento vas a tener que tomar la decisión de definitivamente dejarlas atrás. Haz todo lo que tú crees que está bien, tanto para ti como para tu hijo. Este sería mi consejo de hoy. Porque allá afuera nos van a aplaudir si nos ven cansada, agotada, si allá nos ven que nos rompemos y los demás ven que nosotras no pedimos ayuda y que le hacemos y le hacemos. Eso los demás en lo general no los van a aplaudir. Pero yo te digo y te insisto en esto. Elige el camino de cómo tú lo vas a hacer bien. Es tu camino, es tu maternidad, es tu historia. Y tú no tienes por qué seguir arrastrando esas creencias, esos patrones, esos, no sé cómo llamarlo, esas idealizaciones que allá afuera se hacen. La maternidad es solamente tuya y solamente tú te conoces a ti misma y solamente tú conoces la dinámica de tu familia, solamente tú conoces cómo es tu hijo, solamente tú sabes qué es lo que quieres lograr. Solamente tú y en ti están todas las respuestas. Así que así, si en este momento sientes que te duele ser mamá, sientes que no eres buena mamá, sientes que ese amor que das te está destruyendo, eso no es un amor, eso es, nos han enseñado que el amor de mamá es un amor de sacrificio, pero el amor de mamá es mucho más que eso. El amor de mamá es un amor pleno, en sintonía, en armonía, en conexión con nuestros hijos. No a todas las mujeres nos basta con ser solo mamás. Y decir esto tampoco nos hace mala. Algunas también necesitamos crear, liderar, emprender, explorar, sanar, expresarnos y construir algo propio. Y ser buena mamá no nos exige desaparecer como mujeres. Nosotras y nuestros hijos no nos necesitan como una mujer mártir o una madre mártir. Necesitan una mujer viva, una mujer que también se honra, que también crece, que también se elige, que también existe como una persona. Así que si amas a tus hijos, pero sientes que en este momento te has apagado dentro de esa maternidad, sientes que te has perdido, sientes que has perdido el sentido de vida o el propósito, quiero decirte que no estás mal. Esto es solamente una etapa, es un proceso y es un llamado que te está haciendo tu alma a que vuelvas a ti, a que vuelvas a descubrirte. Así que en este día tan especial de la madre, el mejor regalo no es algo que te den, sino algo que te devuelvas tú a ti misma, tu derecho a existir por fuera del rol mamá. Así que este 23 de mayo te invito a mi taller Pausa Consciente en su primera edición. Vamos a empezar a reconstruir a esa mujer que se perdió mientras cuidaba de otros. Será un taller en vivo de 2 horas para aquellas mamás que necesitan volver así, aquellas que necesitan bajar esa ansiedad, aquellas que necesitan soltar esa culpa y recordar también que existen. Así que en la descripción y en el primer comentario de este video te dejo el enlace con toda la información de este espacio y te espero este 23 de mayo en este taller en vivo súper especial dedicado solamente para nosotras. Porque ser mamás no nos exige desaparecer. Y antes de que te vayas, quiero dejarte hoy con unas preguntas para que tú reflexiones
y empieces a adentrarte en ese camino de autoconocimiento, autodescubrimiento y vuelvas a reconectar contigo. Recuerda siempre responder estas preguntas con brutal honestidad. No te guardes nada. La primera pregunta es, ¿qué parte de ti murió el día que nació tu hijo? Si en este momento no tuvieras que demostrarle nada a nadie, ¿cómo vivirías tu maternidad hoy? ¿Qué pasaría si te atreves a ser una mamá feliz en lugar de ser una mamá sacrificada? Y recuerda esto, tú naciste para vivir tu propia vida.